Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar esta última lección de este discipulado de Creciendo en Cristo. Después de 25 lecciones llegamos a esta última y vamos a cerrar con la armadura espiritual. Vamos a orar primeramente. Padre bendito eres tú, Señor del cielo y de la tierra. Te exaltamos y te glorificamos porque tú eres bueno. Gracias por la vida que nos das y porque nos permites estar ahorita reunidos en tu nombre para estudiar, para aprender, para recibir revelación tuya, Señor, y que sea palabra de edificación por nuestras vidas. Pon espíritus perceptibles, Señor, a tu voz, y Espíritu Santo, habla lo que tengas que hablar el día de hoy. Toda interrupción, Señor, sea estorbada, sea quitada. Toda persona que quiera entrar nada más a distraer, Señor, sea detenido en tu nombre santo, y sea un tiempo en el cual tu Espíritu Santo fluya. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver, como les decía, lo que es la armadura espiritual que de Dios que recibimos. Y tenemos que estar claros que estamos en una constante guerra, ¿no? Hemos comprobado cómo tenemos conflicto espiritual entre hacer lo bueno y hacer lo malo, ¿no? Y esa parte la vemos en nuestra personalidad, ¿no? Esa parte de nosotros en la cual, y dice Pablo, quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo no me reacciona, ¿no? Mis miembros no, y lo que no quiero hacer, esto hago por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, pero en la cual, sometiendo nuestro ser al Señor Jesús, viene a haber un cambio, ¿no? Pero finalmente estamos siempre en ese conflicto. Hemos descubierto también que no importa cuántas veces tengamos victoria, mientras estemos en esta condición humana, el enemigo va a estar de continuo tratando de que nosotros caigamos, que nuestra carne ceda, que poniéndonos tentaciones, poniéndonos situaciones difíciles para tratar de vencernos, ¿no? Y una cosa que debemos recordar es que esta batalla no es personal, todos la tenemos, ¿no? Hay una batalla espiritual que también se libra entre la voluntad del Señor, a través de ángeles, a través de las decisiones que tomamos también, contra huestes espirituales de maldad, dice la palabra, en las regiones celestes. Entonces, nosotros somos parte de este ejército del Señor en el cual estamos en constante batalla, en constante guerra, en constante intercesión, vamos a ver. Y entonces, de ahí es importante que seamos equipados para esa batalla. Y de ahí es donde sale el tema de la armadura espiritual. Yendo a Efesios 6, conocemos este pasaje en el cual Efesios 6 del 10 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el tiempo malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y quise leer todo este pasaje para entrar en un contexto completo, ¿no? Y aunque ya lo conocemos, quise leerlo completo precisamente para entender el contexto
y saber sobre qué estamos hablando. Y primeramente en el verso 11 nos dice que debemos estar firmes contra toda artimaña, toda estratagema, contra toda maquinación maligna por parte de Satanás, ¿no? Estar firmes contra todas las asechanzas del maligno. El fin del Señor es que, el fin de todo esto es que el Señor quiere que permanezcamos firmes, en pie en el día malo, y estemos firmes cuando hayamos terminado esta batalla. Recordando, no es lucha contra carne y sangre, sino contra poderes de mal, las fuerzas de las tinieblas y huestes espirituales. Y nos da una armadura, y esta armadura para vencer todas esas cuestiones espirituales es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Pablo comparó todos estos recursos del carácter cristiano en una armadura de soldado. Recordemos que cuando escribe este pasaje, Pablo estaba preso y entonces literalmente tenía un soldado al lado, ¿no? Y entonces al ver al soldado, él compara todas estas cualidades que el Señor nos da para vencer al enemigo a través de compararlo con toda la armadura de un soldado, ¿no? Literalmente. Y vamos a entrar en contexto primeramente con algo. En Efesios 6:18, esta lista concluye con oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La guerra espiritual y el guerrero empieza de rodillas, en oración. Por medio de la oración es que nos vestimos de esta armadura antes de salir a luchar con el enemigo. No es posible, y si lo vemos en un contexto natural humano, no es imposible que alguien salga a la guerra sin ir con equipamiento, ¿no? La oración, Pablo pone énfasis en esto y en varias cosas muy puntuales, que es una oración constante, una oración que lleva toda clase de oración, especialmente súplica, y hablando de toda clase de oración es una oración de alabanza, de intercesión, de agradecimiento, pero especialmente de súplica. Y la súplica viene relacionado con un anhelo ferviente de la manifestación del Señor a nuestro favor. Comenta también la súplica va en un sentido de ayuda. Suplicamos el favor de alguien. Cuando alguien suplica, por ejemplo, por su vida es no ser muerto, ¿no? Literalmente, que sea lo que haya ocurrido, su vida sea perdonada, ¿no? De la muerte. Toda la súplica lleva esa intención de algo. De hecho, algo importante de la súplica es que nace de lo más profundo del ser, ¿no? Comúnmente dicen del estómago, ¿no? O de esta parte profunda del ser humano, nace la súplica. Esto es, que es con un fervor más alto que que en otras ocasiones. Cuando pedimos intercesión, los que decía súplica por nuestra vida, ¿a poco le decimos, o alguien le dice, perdóname, ¿no? No, cuando realmente, si lo ves en películas, en dramatizaciones o en escenas reales que pudiera ver, es, por favor, y llorando y de rodillas, por favor, no me hagas esto, ¿no? Por favor, esa es súplica, ¿no? Que viene de un sentir muy profundo desde el corazón. También otro de los énfasis que pone es el estar alerta, la perseverancia, y esto viene de todos los santos, y los santos no es de todo el mundo, los santos somos los que hemos recibido por gracia la salvación y que tenemos conciencia del plano espiritual a través del Espíritu Santo. No cualquiera puede entender esto, ¿no? A lo mejor hay gente en el mundo que pudiera entenderlo, pero nosotros como hijos somos los que estamos llamados a esta parte de
la oración. Entonces las batallas espirituales comienzan con un apresto de recurrir a la oración. Queremos que el Señor se manifieste en nuestras vidas, pero lo que menos hacemos es orar. Y la oración es la comunicación con el Señor. Y a través de la oración es una manera en que Dios nos fortalece con su poder omnipotente. ¿Cuántas veces hemos experimentado, y no experiencia de sentir en la parte humana, sino realmente de recibir un testimonio de nuestro espíritu que oramos porque traemos cierta preocupación, cierta carga, cierta cuestión, y oramos y nos levantamos completamente con una actitud diferente, o con un pensar diferente, o con un estado diferente, ¿no? Ahora, cuando uno se viste de la armadura espiritual, se obtiene la victoria a través de la oración. Por mucho tiempo, el concepto de la armadura de Dios o la armadura espiritual se entendía como algo místico. Y vamos a ver cómo no es así. Y por qué la oración es importante y primordial al respecto. Vamos a ver un ejemplo. En 2 de Crónicas 20 se nos describe esa historia de cómo Josafat es amenazado por 3 reyes y lo primero que hace es orar. En 2 de Crónicas 15 dice: y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Bueno, más bien aquí la respuesta del Señor. Pero lo primero que hizo Josafat fue convocar a oración y ayuno. Y entonces después vino la respuesta del Señor, que es este pasaje. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los haréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os amedrentéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará de vuestro lado. A la mañana siguiente de la exhortación, en el cual el pueblo es invitado o es exhortado a confiar, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la estrategia? Pusieron un coro delante que fuera glorificando al Señor, y cuando llegaron al punto de batalla, el Señor había hecho que esos 3 reyes y sus ejércitos se pelearan unos contra otros y se mataran unos contra otros, de forma que cuando llegaron, literalmente nada más llegaron a recoger los despojos. Y entonces vemos esto: la batalla la ganaron en oración. La victoria fue desde la oración, porque pusieron a Dios por medio y primero en este caso. Después tomaron las indicaciones, atacaron al enemigo, y cuando llegaron a la batalla, al campo de batalla, vieron que ellos estaban muertos, porque ellos pusieron a Dios primero a través de la oración. ¿Cuántas veces nosotros queremos resolver o ganar batallas y lo que menos hacemos es poner a Dios de por medio, o inclusive poner a Él primero? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este día. Y lo primero es entender esa parte, que la oración es clave para cualquier batalla o enfrentamiento que tengamos en el área espiritual. Ahora, les comentaba, ha habido esta parte de a la armadura darle cierto misticismo. Llegábamos a orar y decíamos: Señor, antes de salir de mi casa, yo me cubro con la armadura espiritual, como si mágicamente, valga la expresión, algo se nos pusiera enfrente o sobre nosotros para las batallas.
y me doy cuenta de algo, y no si has caído en esto. No es que se nos ponga algo espiritual como por arte de magia. Y lo que quiero que te podamos entender es que viene de una actitud o acciones que nosotros tomamos y hacemos. Y entonces es como la armadura nos protege. Les voy a explicar. Miren, vamos a empezar con el yelmo de la salvación. Lo recibimos cuando Cristo nos salvó. ¿Y qué nos recuerda el yelmo de la salvación? Primero agradecemos a Dios por ser sus criaturas, ahora como hijos adquiridos bajo su gracia. Primero de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primero tenemos que agradecer que Él nos dio salvación. Recuerda que la salvación la obtuvimos no por nuestros méritos, no por nuestras cualidades, no por ser bonitos, no hay nada en nosotros que haya meritado recibir ese regalo de la salvación. Lo recibimos por gracia. Y entonces entramos en, primero, agradecer a Dios. Alabamos a Dios por la vida eterna que ahora tenemos, porque la esperanza que hoy tenemos es de eternidad con Él. El recibir el regalo de salvación nos permite entonces tener la conciencia y seguridad de que vamos a tener una eternidad en gozo y en paz con Él, y no en un lugar de tormento. El yelmo nos protege en todo momento y en cualquier batalla. Si tú sales a pelear sin la convicción de la salvación que tienes, estás en un problema, ¿no? Porque al primero puedes ser engañado en tus pensamientos y que seas puesto en duda tu salvación. Y la otra parte es apropiarnos de la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice: porque en quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Recordemos esta parte. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús y lo reconocemos como Señor y Salvador, en ese momento su vida es vertida en nosotros. Ahora vivimos, Jesús vive en nosotros y vivimos la vida de Él en nosotros, y eso incluye su mente. Ya no pensamos como antes, o ya no deberíamos pensar como antes, porque ahora tenemos la mente de Cristo, y esta mente fue incluida en la salvación. Segunda de Corintios 10:3-5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y cuáles pensamientos? Los nuestros. ¿Cuántas veces en la vida hemos pasado por la etapa o el ataque a nuestra mente de decir: ¿y realmente eres salvo? ¿Y realmente tú crees que siendo así como eres tienes salvación? Vemos en qué parte somos atacados en la mente, en la cuestión de probar o hacernos dudar de nuestra salvación. Y es ahí donde llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo es: a ver, este pensamiento, por la obediencia de Cristo es que yo soy salvo, no por lo que yo haya hecho, no por lo que yo esté haciendo, sino por ser obediente a Dios. Dentro de cada uno de estos partes de la armadura vamos a ver algo, que la armadura nos puede servir o puede ser una guía para compartir en un inconverso. Cuando hablas a un inconverso puedes hacer esas preguntas, inclusive tú te las puedes hacer para entonces entender la salvación que tenemos. Dice: ¿te has preguntado si tienes la seguridad de tu salvación? ¿Hay alguna duda en cuanto a tu salvación o relación
con el Señor? ¿Cuándo naciste de nuevo? Y esas preguntas te las puedes hacer hoy en este momento y responderlas. Y esperando que la afirmación o la respuesta sea la correcta delante de Él. Y si no es así, hay que aplicar la mente de Cristo. ¿Tú ya eres salvo? ¿Tú tienes hoy la seguridad de salvación? ¿O tienes un problema o detectas un problema en tu relación con Él? Entonces, el ponernos al yermo de salvación implica ser agradecidos, tener conciencia de la salvación que hemos recibido y por ende la salvación eterna, y manifestar o tener la mente de Cristo en nuestro diario andar y caminar. Ahora, pasando a la coraza de justicia, que es la parte que cubre el corazón y la voluntad. Y esa viene de llevar una vida recta. El yermo de salvación es de pensar correctamente. La coraza viene de llevar una vida recta. Nos recuerda pedir que Dios nos examine el corazón para ver si hay algún camino de maldad allí. Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay algún camino, si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La coraza de justicia nos lleva a examinar nuestro corazón. ¿Cómo actuamos y si es la manera correcta en la que actuamos? La coraza de justicia también nos lleva a confesar nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces la confesión de pecados nos permite también apropiarnos de la justicia de Cristo para cubrir nuestros pecados y darnos una posición correcta delante de Él. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cuando el enemigo quiere atacar a nuestro corazón, a nuestra manera de actuar, o sea, nuestra voluntad, tenemos que ver que la forma en que actuamos sea no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Dice en Miqueas que el Señor ha mostrado lo que demanda de nosotros es hacer justicia. Y hacer justicia es hacer las cosas correctamente. Tu vida es una vida llena de rectitud, o tienes cosas en las cuales nos exponemos a que digan, el clásico, y eso que es cristiano. Mantener firme en su lugar la coraza viene con un corazón recto y una vida limpia. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mantener una vida limpia y correcta delante del Señor nos permite ser conocidos en justicia delante de Él. Unas preguntas para un inconverso. De acuerdo con el propósito del conocimiento, ¿has confesado tus pecados? ¿O tienes algo pendiente por ahí que no has confesado? ¿Estás dependiendo de Cristo para recibir justicia? ¿Te has perdonado a ti mismo los pecados que Dios ya te perdonó? Porque a veces nuestra propia justicia nos condena por lo que hicimos, cuando ya hay algo que el Señor ya nos perdonó y estamos viviendo en culpa. Y el inconverso vive en culpa. Si el Señor ya nos perdonó, nosotros tenemos que liberarnos, porque no nos juzgamos, no debemos juzgarnos de acuerdo a nuestra justicia, que a veces somos demasiado severos, sino conforme a la justicia de Dios. Y si Él ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no habremos de hacerlo? ¿Estamos viviendo una vida recta delante del Señor?
una vida que le agrade, una vida de justicia, una vida de virtud, o somos malos, ventajosos y egoístas. Viene ahí la comparativa en cuanto a tener la coraza de justicia puesta en nuestras vidas. De hecho, si la tenemos, se manifiesta en nuestra forma de actuar. Pasando al cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad mantiene la armadura en su lugar con integridad y rectitud moral. Nos recuerda ser sincero con uno mismo y con Dios en lo que hacemos. Y esto va desde la relación que tenemos con Él. ¿Somos íntegros con Él? Lo que oramos va acorde a lo que vivimos. Dice la palabra que orando pedimos, no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestra conveniencia. Damos una vista de justicia, pero vivimos de una manera que internamente sabemos que no somos íntegros. Ya lo he comentado otras veces. Nuestra conciencia es un juez incorrupto, porque mientras por fuera podemos decir, ay, sí, mira, esas acciones, qué bueno soy, por dentro la conciencia dice, no es cierto, tú no lo hiciste para beneficiar a alguien, tú lo hiciste para este fin propio, para tú verte bien, ¿te das cuenta? No hay integridad. Aferrarse a la verdad nos permite entonces que ninguna mentira de Satanás opere contra nosotros. Vivimos en verdad, y hablo en verdad de vivimos íntegra y correctamente, en rectitud con los demás. Esto también nos permite, el cinturón de la verdad, dominar nuestras emociones. Nuestras emociones tienen que ir en dirección de la verdad y no de la carne o de Satanás. ¿Cuántas veces alguien por impulsivo, dándole rienda suelta a sus emociones, hace cosas contrarias a lo que se debe hacer solamente por ser dominado por sus emociones? Y a veces, y sabemos que el guiarnos por nuestras emociones nos lleva después a darnos cuenta y decir, híjole, es que si hubiera tenido más paciencia no hubiera hecho esa imprudencia. El cinturón de la verdad nos ayuda a controlar, a dominar nuestras emociones y no a comprometernos en base a nuestros sentimientos. Recuerden lo que dice, en el corazón están los sentimientos y las emociones. Y dice que el corazón es engañoso. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones por lo que sentimos del corazón? Y eso nos lleva a corromper nuestra integridad. Decimos, no vamos a hacer esto, pero hay alguien que nos llega, ándale, que mira, nos mueven las emociones y cedemos. Y después decimos, es que esto no lo debí haber hecho así. La verdad, el cinturón de la verdad nos permite estar firmes en cuanto a las posturas que tenemos que tomar. No que seamos insensibles o que seamos poco emocionales, simplemente las tenemos bajo control y decidimos correctamente en base a la verdad. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís porque pedís mal, porque gastas para vuestros deleites. Lo que les decía hace un momento, una oración, cuando estamos en la verdad, entonces entendemos cómo pedir. Si le damos vuelo a lo que deseamos, y lo explicábamos el otro día, la semana pasada de hecho, cuando ores y tengas una petición delante del Señor, no se lo pidas, pregúntale. El caso repetitivo, ay Señor, es que yo quiero un auto. Pero en lugar de pedírselo al Señor, y si le preguntas, ¿cómo se lo preguntarías? Yo no le veo otra opción más que preguntarle, Señor, dentro de tu voluntad, ¿está bien que yo tenga un auto? Cambia completamente el contexto de la oración, porque cuando lo haces así, entiendes que sometes tu deseo a la voluntad de Dios.
Entonces, eso es lo que nos ayuda el cinturón de la verdad. Preguntas para reflexión. ¿Estás viviendo hablando la verdad en todo aspecto de tu vida? Porque puede ser muy íntegro en algún área de tu vida, en el trabajo, pero no en tu casa. Puede ser íntegro con tus compañeros, pero no contigo mismo. Por ahí salió un video, en el cual está un hombre con una mujer en un cuarto, en un lugar, y piden una pizza. Y en la pizza, en la caja de la pizza, no llega la pizza, sino llega un fajo de 100,000 pesos. Y la mujer le dice, ay, mira, vamos a quedarnos con el dinero. Y el hombre dice, no, eso no es correcto, hay que regresarlo. Seguramente alguien va a pagar por esto. Y hay que ser honestos, ¿no? Entonces, la mujer a regañadientes acepta y van al local de las pizzas y regresan el dinero. Entonces el gerente de la sucursal le dice, oye, muchas gracias, que mira, es más, permíteme hacer un video para que quede un testimonio de esta acción correcta que hiciste. Y el hombre dice, no. Y el gerente insistiéndole, y el hombre, no me grabes. Que... Entonces en una de esas lo aparta y en corto le dice, es que no quiero que me grabes porque la mujer con la que vengo no es mi esposa, es mi amante. Por un lado, se mostró muy recto en cuanto a regresar lo que no era suyo, pero integridad es que en todas las áreas eres así. Debemos vivir en todas las áreas verdaderamente y correctamente. ¿Somos un ejemplo de integridad? Reflexiónalo. ¿Tienes una visión objetiva de las circunstancias? Y objetiva me refiero a que analizas y ves todas las posibilidades que pueden ser correctas o te cierras a tú decidir por ti. ¿Lo que haces es verdadero, correcto y justo? ¿O hay cosas en las cuales no es así? Pasamos al siguiente punto, ahí en lo que reflexionas. Los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias tachonadas de un soldado vienen a ser puestas en sus pies, ¿no? Valga la redundancia, sería muy obvio, ¿no? El apresto del Evangelio de la paz significa que uno está preparado y listo para la batalla. Nos recuerda que debemos estar preparados. El apresto es estar dispuestos, estar listos. Cuando alguien está en guerra, si has visto, lo hemos visto en películas, ¿no? Si los agarran desprevenidos, es una falla o una falta de responsabilidad de los soldados. De hecho, cuando salen en las películas, cuando salen a hacer recorridos o van de un lugar a otro, van con el arma preparada, ¿no? No la traen colgada a la espalda, la traen enfrente, con una mano adelante del arma y la otra parte donde está el gatillo. Eso es ir listos, estar preparados. ¿Para qué? En el caso de nosotros, para compartir el Evangelio. El apresto del Evangelio puesto en nuestros pies es estar listos para en cualquier ocasión, en cualquier oportunidad, con cualquier persona, poder compartir de las buenas nuevas de salvación. Y esto incluye interceder por los inconversos. Cuando nosotros entramos a batalla con el enemigo es cuando empezamos a interceder por otras personas, por gente que tiene necesidad de conocerle a él. Hay que pedir por nuestras amistades que son inconversas para que tengan una oportunidad, sean tierra fértil para cuando se siembra la semilla, sean alcanzados. En 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, ruego, oración,
acción de gracias con petición. ¿Te das cuenta? No solamente es ay Señor, fulanito, que tenga una oportunidad de salvación. No, es rogar. Y rogar viene en el sentido de la súplica desde el interior del ser. Y con una oración específica de petición. Si sabes que está en malos caminos, pides específicamente, inclusive, que salga de esos caminos. Y acción de gracias es dando por hecho lo que el Señor va a hacer. Dice verso 3, igual el 1 Timoteo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación está disponible para todos. La salvación está al alcance de todos. Nuestra oración es que todos, nuestra intercesión es que todos puedan llegar al conocimiento. Recuerdo una historia de mi abuela materna, que había creo que era prima, bueno, vivía aquí en la calle, y esta persona en algún momento falleció, se enfermó y falleció. De esto creo que mi abuela no tuvo conocimiento, sino yo tuve conocimiento de repente que la había enfermado, se había puesto grave y había muerto. Y tengo tan presente su escena que un día me dice, ay hijo, es que desde hace tiempo yo tenía la intención de compartirle y siempre por andar corriendo y que después te veo y que ahorita y que a la vuelta, dice, nunca le compartí. Y le pesó, yo vi la expresión de mi abuela, que cómo lloró, bueno, no sé si lloró mucho tiempo, pero al menos cuando me lo contó, estaba muy reciente, dice, porque no le compartí. Dice, es un alma que se perdió. Ese ejemplo de mi abuela me permite ver cómo debemos interceder y no quedarnos como en esa situación que quedó mi abuela, que inclusive decía, ya le pedí perdón al Señor por no haber hecho lo que tenía que hacer cuando debía haberlo hecho. Tenemos que estar prestos en cualquier momento, poder compartir del Evangelio. Y ahí vienen esas preguntas para reflexión. ¿Eres un buen representante del Evangelio? ¿Estás listo para ir y guiar a otros a los pies del Señor? ¿Estás dispuesto a llevar ese Evangelio a las personas que tienen necesidad? ¿Estás dispuesto a testificar a otros? Y me refiero a testificar no solamente de palabras, sino con la vida misma de uno que viene a ser testimonio para los demás. Tenemos que estar listos en cualquier momento para compartir de él. Pasando a la siguiente, creo que es la quinta, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿no? Puesta en nuestra mano. ¿Qué significa la palabra? Es la declaración de los principios y verdades de Dios. Alude a lo que Dios habla en situaciones específicas. ¿Qué nos recuerda la espada del Espíritu? Que debemos tener siempre el arma dispuesta. Recordemos que la espada es un arma agresiva. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y una espada con doble filo es que tenía por ambos lados de la hoja, podía cortar. Y una espada de estas, si has visto en películas, en representaciones, podían cruzar literalmente el cuerpo humano. Era un arma, o es un arma agresiva, de ofensiva. La debemos usar contra ataques del enemigo. Y esta espada es guiada a usar por el Espíritu de Dios. Entre más
pases tiempo meditando en la palabra, estudiándola y escudriñándola, más fácil es para nosotros que el Espíritu ponga en nosotros la palabra para atacar o contrarrestar el ataque que pudiéramos estar recibiendo. Debemos orar en base a la palabra. Es imposible que oremos sin considerar lo que dice la palabra. Nuestra oración tiene que ser congruente con los principios revelados de Dios en ella. No podemos orar por mal si no es un principio que viene en la palabra, que oremos para que a alguien le vaya mal. Es más, somos instados a amar al enemigo. Y somos instados o llevados o exhortados a que si aún el enemigo nos pide algo para comer porque tiene hambre o algo para beber porque tiene sed, le tenemos que dar. Nosotros no podemos orar porque a alguien le vaya mal. Es más, nosotros tenemos que orar por misericordia hacia los demás. Nosotros no podemos orar porque alguien se ha enfermado cuando eso viene de la voluntad del Señor. Muchas veces oramos prácticamente ordenándole al Señor que haga, en lugar de preguntar primero su voluntad. Y eso solamente viene si conoces de la palabra. Juan 16, 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es, de la palabra viva que es el Señor Jesús, el Espíritu nos imparte verdad para entonces hablar verdad. Recordemos que Jesús en Mateo 4, cuando fue tentado, a toda tentación, Él respondió con escritura. Y esa es la parte que nosotros tenemos que aprender y ser diestros en saber aplicar la palabra a cada circunstancia. Jesús respondió con palabra. Y el más claro ejemplo fue, Él es para nosotros, que a tentaciones Él supo cómo contestar. Cuando nosotros somos tentados de continuo en algo, nosotros deberíamos ser sabios en haber ya ido a la Escritura y decir: Señor, al respecto, ¿tú qué respondes? ¿Qué dice la palabra al respecto de ese tema? Y entonces tener la palabra en la mente y en el corazón para responder conforme el Espíritu Santo nos guíe. Para reflexión, ¿es la palabra de Dios tu guía absoluta al hacer frente al mundo, a la carne y al diablo? ¿Es tu fuente o utilizas otras fuentes? ¿Estás escuchando, leyendo, estudiando y memorizando la palabra de Dios? ¿O la lees como un texto, un libro de texto, o un libro de entretenimiento que lo lees mientras haces algo, mientras esperas algo? ¿O realmente te pones a estudiar y a escudriñar? ¿Estás meditando en la palabra y aplicándola constantemente? ¿O solamente la lees, cierras la Biblia y dices: ya cumplí con mi capítulo de hoy? Ya. ¿O cuánto tiempo te tomas en meditar y decir: cómo lo aplico? ¿Usas las Escrituras para hacer frente a tentaciones y pruebas? ¿O recurres a tu voluntad y a tu sabiduría para resolver las cosas que te presentan? ¿Usas la Escritura para testificar? ¿Estás alerta a la voz de Dios? A lo que el Señor nos va diciendo día tras día, o tal circunstancia, esto aquí no. O hacemos caso omiso. Vamos al último de las partes de la armadura, que es el escudo de la fe. El escudo de la fe va sostenida en la otra mano donde llevas la espada. Y esto es, tus dos manos van ocupadas, una con la espada y otra con el escudo. El escudo romano de aquel tiempo de los soldados era un escudo de madera largo
y medio ovalado. Si ves ahí el fondo que puse hoy, ese es un escudo. Es largo, alto, medio ondulado y literalmente cubría casi de pies a cabeza. Si un soldado se postraba un poquito, se ponía de rodillas ahí. Pero han hecho de madera para que si había flechas encendidas, se clavaran en la madera y fueran apagadas. Los dardos del enemigo van con un fuego, con la intención de quemar. El daño no solamente es por la entrada de la flecha, sino por lo que va haciendo con el fuego que daña el área correspondiente. Las flechas dirigidas de maldad hacia nosotros tienen que ser apagadas con la fe. La fe viene a ser un escudo alrededor de nosotros. El escudo de la fe nos recuerda esto: declarar la victoria. La fe es la victoria que vence al mundo. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A las circunstancias adversas que tenemos, el tener fe en las promesas de Dios, en lo que Él hizo, en nuestra confianza en Él, nos permite transitar sobre este mundo sin llevar las consecuencias de este mundo. En otro pasaje dice: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo a causa de la fe que tenemos. La fe nos hace avanzar. Una fe sin obras es una fe muerta. Cuando tenemos fe, actuamos de acuerdo a la fe que tenemos. Recordemos que la ley en el Antiguo Testamento, como estaba establecido, era hacer obras, vamos a ponerlo así, hacer obras para alcanzar la redención. Por eso los rituales, por eso las ceremonias, por eso las ofrendas que se tienen que presentar. Cuando viene el sacrificio del Señor, que hace un sacrificio perfecto por nosotros, ¿qué ocurre? Entonces ahora recibimos el regalo de Él y por convicción es que por la fe que tenemos es que hacemos las obras que se nos enseña en la ley del Señor. La ley moral no ha sido quitada, no fue invalidada. El Señor la cumplió y ahora nosotros la vivimos porque Él vive y mora en nosotros. Esa fe nos permite entonces apagar las obras, los dardos del enemigo. Apaga los dardos del enemigo. Bueno, ya lo comentaba. En Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pedéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esto de creer es porque pedimos correctamente a través del Espíritu, conociendo lo que la palabra de Dios establece. Pedir correctamente nos permite asegurar que recibamos lo que pedimos. Para reflexionar, ¿estás confiando en todas tus necesidades en que el Señor proveerá? ¿Cuál es tu compañero constante, el miedo o la fe? Según Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. ¿Está basada tu fe en la palabra de Dios? ¿Te están limitando las dudas? Cuando oramos y recibimos esta armadura que nos da protección, es porque nuestra mente está protegida por el yelmo de la salvación, el corazón y la voluntad protegidos por la coraza de justicia, las emociones por el cinturón de la verdad. Caminamos con los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. En la mano llevamos la espada del Señor, del Espíritu, que es la palabra de Dios, y en la otra mano llevamos el escudo de la fe. Y esto lo tenemos que ocupar en tres situaciones que nos enfrentamos. Cuando buscamos ser liberados del dominio de Satanás en algún área de nuestra vida, emociones, sentimientos, voluntad, relaciones interpersonales, relaciones familiares, en algunas de esas áreas, cuando estamos batallando, tenemos que estar recubiertos con la armadura para poder hacer frente a tal
circunstancia. Cuando Satanás nos ataca y cuando nosotros atacamos a Satanás, y eso es entrar a sus dominios para reclamar por medio de intercesión lo que tiene capturado, ¿qué? Las personas. Cuando las personas están inconversas en las garras del enemigo, la intercesión es entrar al dominio de Satanás, es decir, esta alma la reclamamos y luchamos espiritualmente por ella, confiando en que el Señor haga la obra redentora entera. Primera de Juan 5:19 dice: y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Somos de Él y la batalla es contra lo que hay en el mundo. La armadura espiritual nos prepara para, lo que les decía, interceder por otros. Esta clase de oración no es de 5 minutos. Esta clase de oración nos lleva a tener una guerra constante y permanente que nos puede requerir 1 hora, un día, una semana o más. En la oración, en la intercesión, en el tiempo de intercesión que tenemos en oración los jueves en la mañana, hemos estado orando por ello y he empezado a recibir testimonios de cómo por las personas que estamos intercediendo ha habido algo que ha empezado a cambiar, algo que ha empezado a suceder, algo que nos lleva a creer y entender que el Señor escucha nuestras oraciones y está produciendo un cambio en las personas. Entonces, eso es lo que quería compartir el día de hoy respecto a la armadura espiritual. No es algo místico que nomás por orarlo y declararlo va a ocurrir. Implica una actitud y una intención de nuestro corazón. Lo voy a resumir. El yelmo de salvación viene de agradecer a Dios por ser su Hijo, alabar a Dios por la vida eterna que tenemos y por poseer la mente de Cristo. La coraza de justicia se manifiesta en nosotros cuando pedimos que el Señor examine nuestro corazón, confesamos nuestros pecados y poseemos la justicia de Cristo. El cinturón de la verdad viene de cuando somos veraces o verdaderos, nos aferramos a la verdad y dominamos nuestros sentimientos. El escudo de la fe hace nuestra la victoria, nos hace avanzar en fe y apaga los dardos del enemigo. La espada del Espíritu es tomar la palabra, tenerla lista, permitir que el Espíritu use su palabra en nosotros y oramos basándonos en la palabra. Y el casado del Evangelio de la Paz es estar siempre preparados y dispuestos a compartir el Evangelio e interceder por los perdidos. Vuelvo a reiterar lo dicho. Ponernos la armadura espiritual no es algo místico que venga nada más por declararlo. El Señor está listo y dispuesto a poner la armadura en nosotros cuando nosotros llevamos a los hechos, a la acción, somos hacedores de lo que recibimos. La armadura implica estar constantemente viviendo consciente de esto que les acabo de compartir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que nos das en equipamiento para estar preparados para en este mundo, en esta guerra permanente que tenemos contra huestes espirituales de maldad, en esta batalla continua en la cual el enemigo busca hacernos caer, vencernos, tenernos derrotados, Señor. Pero gracias sean dadas a ti porque nos llevas de victoria en victoria, en triunfo. Y, Señor, nos equipas con una armadura que es un estilo de vida permanente, Señor. Ahora entendemos que la armadura viene no por algo declarado, sino por cómo vivimos, cómo pensamos, cómo accionamos y cómo estamos dispuestos. Señor, que esas verdades sean puestas
y sean vivíficas en nosotros, Señor, que las podamos vivir en todo momento. Señor, bendice a cada uno cuando nuestra manera de vivir nos lleva a tener la armadura puesta. Señor, que no sea quitada, que no sea despreciada, que no sea hecha a un lado, sino vivamos correctamente delante de ti. Padre, y en forma especial quiero darte gracias por este tiempo de discipulado, de estas 25 lecciones en las cuales podemos crecer y tener las herramientas para alcanzar la estatura del varón perfecto conforme tu voluntad en ese discipulado. Te ruego, Señor, que todo aquel que lo tome, lo atesore y sea edificado en ti, Señor, sea guardado en ti, sea de testimonio para los demás. Señor, gracias por ese tiempo terminado y gracias por el nuevo discipulado que viene, en el cual, Señor, te rogamos que tu palabra se manifiesta. Y en este momento yo te doy gracias por lo que vas a hacer en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén